12 de enero de 1943 cerca de Leningrado, Unión Soviética. 4 tanques Tiger alemanes y 9 Panzer. 3 emergen de sus posiciones ocultas en los campos congelados, con sus motores rugiendo contra el frío intenso del invierno ruso. A través del campo de batalla cubierto de nieve, los tanques soviéticos T-30 avanzan en formación, sus comandantes confiados en su superioridad numérica y creyendo que sus tanques medianos modernos son enfrentar cualquier cosa que los alemanes puedan desplegar. No tienen idea de lo que se les viene encima. A unos 1.400 metros, una distancia donde el cañón de 88 milímetros del Tiger tiene una ventaja decisiva. Tiger abren fuego con sus legendarios cañones. Cada disparo atraviesa el blindaje soviético, mientras que el fuego de respuesta de los T-34 tiene muchas dificultades contra la protección frontal de los Tiger a esa distancia. Hasher 34 explota en una llamarada, luego otro y otro en rápida sucesión, mientras los artilleros alemanes trabajan con precisión mecánica. La formación soviética, que hace unos momentos parecía tan formidable, comienza a desintegrarse bajo el implacable bombardeo de largo alcance. Para cuando termina el enfrentamiento, las cifras son demoledoras. Los informes alemanes informaron que la acción dejó 12 34 fuera de combate, sus cascos en llamas esparcidos por el paisaje helado, mientras que los 4 Tigres permanecen en acción. Este es el tanque Tigre en su máximo esplendor. Un arma tan superior en potencia de fuego y protección que podía dominar a muchos oponentes en un duelo directo a larga distancia, convirtiendo las desventajas numéricas en devastadoras victorias alemanas. Hacktoff Vinas efectiva excelencia tecnológica. Sin embargo, el tanque Tigre puede que no haya sido tan efectivo como a menudo se retrata. Aquí está la parte que no se menciona mucho en los informes de victorias. En los combates alrededor de Leningrado, a principios de 1943, los Tigres, no en duelos gloriosos, sino atascándose en el lodo. Averías y abandonos, incluyendo vehículos que tuvieron que dejarse atrás cuando la recuperación y reparación resultaron imposibles. Esa es la verdadera historia del tanque Tigre. Jerfi de Zizian. Una historia de matemáticas, donde la grandéstrofe estratégica y uno de los vehículos blindados más temidos de la Segunda Guerra Mundial se convirtió en un monumento a todo lo que fallaba en el enfoque de la Alemania nazi para la guerra Hambisen. Agosto de 1942 en la planta de Henschel en Kassel, Alemania. El primer Tigre I salió de la línea de producción como un monumento a la ambición de la ingeniería alemana. Una máquina tan avanzada que, de hecho, seguía siendo enviada apresuradamente al combate si hubieran resuelto que los diseñadores sus problemas automotrices fundamentales. Este no era un tanque ordinario. Era una bestia, pesando alrededor de 57 toneladas, con una longitud de 20 pies y una anchura de 12 pies, protegido por 100 milímetros de blindaje frontal en el casco, 100 milímetros en el frente de la torreta y un mantelete que alcanzaba aproximadamente 120 milímetros o más. En áreas clave, el blindaje lateral superior de grosor y los laterales inferiores del casco 60 milímetros de grosor. Todo fabricado con placas de blindaje laminado de alta calidad que le daban al Tigre una protección formidable para su época. El cañón principal era aún más impresionante. Un cañón de 88 milímetros Gabelou K-36L, famosa familia de cañones de 88 milímetros de Alemania, y ahora montado en la torreta de un tanque, con ópticas tan precisas que las tripulaciones experimentadas podían atacar y destruir objetivos a distancias superiores a 1.400 metros. Distancias en las que muchos tanques aliados tenían dificultades para responder de manera efectiva. Una combinación de blindaje formidable y un poder de fuego devastador a larga distancia hizo que el Tiger fuera uno de los tanques más temidos de la guerra. Pero mover esta fortaleza móvil requirió soluciones de ingeniería que llevaron la tecnología alemana al límite. Los primeros Tiger usaban un Maybach 210. Más tarde, los Tiger usaron un Maybach HL 230 T45 V12 de 700 caballos de fuerza junto con una Maybach Alvar con 8 marchas hacia adelante y 4 en reversa y un sistema de ruedas de rodaje superpuesto. Eso parecía innovador en diseño, pero resultó ser muy vulnerable al lodo, los escombros y las gélidas condiciones del invierno ruso.
El Tiger fue puesto en servicio de forma apresurada cuando aún estaba en su ETASI, era en su etapa inicial, lo que significa que cada componente ha sido probada adecuadamente en condiciones prolongadas de campo. Nada fue diseñado para facilitar su fabricación o reparación, y nada era barato. El costo. Cada tanque Tiger costaba alrededor de 250.000 marcos del Reich para fabricarse, una cifra tan asombrosa que requiere contexto. Cargs. Sarpanzer Trike costaba aproximadamente entre 103.000 y 116.000 marcos del Reich, mientras que un cañón de asalto Stock 3 costaba alrededor de 82.500 marcos del Reich. Esto significaba que por el precio de construir un solo Tiger, Alemania podía fabricar 2 confiables Panzer IV o aproximadamente 3 Stuka 3 altamente efectivos. Y ese cálculo ni siquiera toma en cuenta los costos ocultos, pero la carga financiera era solo el comienzo del problema. Porque cada Tiger requería una enorme inversión de mano de obra para construirse. Taxer, X3, un alrededor de citada las situas 1.000 horas, hombre, mucho. Por más que los tanques medianos y cañones de asalto estándar de Alemania, consumiendo trabajadores calificados, herramienta que la industria alemana necesitaba desesperadamente para otros materiales de guerra. Las fábricas de Kassel fueron bombardeadas repetidamente por bombarderos pesados de la RARA, interrumpiendo los cronogramas de producción y forzando la descentralización de la manufactura, lo que complicó aún más la cadena de suministro. Psych alcanzó su punto máximo con solo 104 tanques en abril de 1944 y la producción cuando la manufactura terminó en agosto de 1944 fue de apenas insignificante comparada con la producción de los aliados. Para entender lo mal que estos números afectaron a Alemania, considera esto. Las fábricas estadounidenses Shermans a un ritmo que ningún programa alemán de tanques pesados podía igualar. CD. La producción total de Tiger, cuando terminó la fabricación en agosto de 1940 en agosto de 1947 tanques, mientras que la Sur TSA Sherman superó los 49.000 vehículos, superó los 34, llegó a decenas de miles. Los alemanes estaban construyendo meticulosamente instrumentos de precisión cuando la guerra moderna exigía mazos. Pero en cuanto al rendimiento puro en combate, esa precisión realmente importaba enormemente el campo de batalla. En 1943, los batallones de tanques pesados equipados con TIGs lograron desafiar la lógica militar y las matemáticas básicas, convirtiendo lo que deberían haber sido derrotas alemanas en impresionantes victorias tácticas gracias a la pura superioridad tecnológica. Tanzextrude de Sohr Tankexmesserd. S-2 desplegado cerca de Leningrado reportó una proporción de bajas de 13.8 proporción de bajas de tankos destruidos por cada tigre perdido en combate. La 13ª compañía del regimiento Panzer Grossdeutschland reportó una proporción aún más impresionante, 16.67 a 1, mientras que otras unidades de tigres regularmente registraban proporciones de bajas dígitas. Eso hizo que los oficiales de inteligencia aliados cuestionaran si los informes podían ser precisos. Estos no eran solo eslóganes de propaganda diseñados para aumentar la moral o asegurar más fondos, pero seguían siendo partes de combate alemanes y compilaciones de posguerra, no recuentos perfectamente auditados de vehículos enemigos destruidos. Aún así, la reputación del Tiger en el campo de batalla se construyó sobre una base real. En combate directo, especialmente a larga distancia y desde el frente, fue uno de los tanques más formidables de la guerra. Eso es un desempeño de sobresaliente según cualquier estándar militar posible. Ese tipo de resultados deberían haber ganado campañas y cambiado el curso de las batallas. Pero entonces, la realidad interviene en forma de bajas no relacionadas con el combate. Tiered capture Bikansk incluye Farger caps laverías ánicas, los vehículos no falta de combustible y los tigres, sus streets, destruidos por sus paradas para evitar su captura. El panorama estratégico se vuelve mucho menos espectacular, aún impresionante según los estándares convencionales, todavía mejor de lo que la mayoría de los tanques aliados podrían lograr en un duelo directo. Pero ya no era el arma capaz de ganar la guerra que Alemania necesitaba tan desesperadamente, y estaba lejos de ser suficiente para superar los problemas estratégicos fundamentales 1943 y después. Sí,
El consumo de combustible del Tigre transformó la brillantez táctica en una pesadilla estratégica, con una realidad simple y devastadora. Consumía combustible a un ritmo brutal, más de 4 litros por kilómetro. Hard. Reisenati JPMs en caminos bajo condiciones desfavorables y mucho peoras constantes, aceleración y funcionando a altas revoluciones. Para ponerlo en perspectiva, para que los lectores modernos puedan entender, tu auto familiar probablemente rinde alrededor de 25 millas por galón, mientras que la capacidad de combustible de 540 litros del Tiger se traducía en un alcance en carretera. A menudo se calcula en aproximadamente 120 a 125 kilómetros bajo condiciones favorables y mucho menos fuera de carretera. Tarplus. Los logísticos alemanes, USAMs, a veces usaban de planificación más optimistas, pero en operaciones de combate reales a través del campo francés accidentado, el alcance práctico a menudo se reducía drásticamente. Esto creó pesadillas logísticas en cascada que los intendentes alemanes lucharon por resolver durante toda la guerra, porque Alemania estaba luchando con suministros de petróleos que destruían constantemente las plantas de combustible sintético. Los campos petroleros rumanos enfrentaban una presión soviética creciente, y las refinerías operaban muy por debajo de su capacidad. Cada Tigre en el campo de batalla consumía combustible a un ritmo que hacía que la ya desesperada situación de combustible alemana fuera aún peor. Las consecuencias operativas se repitieron campaña tras campaña en Normandía y en el frente oriental por igual. Las unidades de Tigres aún podían infligir graves pérdidas en batalla. Pero durante las retiradas, muchos tanques pesados fueron abandonados o destruidos y vía combustible ni piezas de repuesto, y la capacidad de recuperación se había venido abajo. La transmisión. Transmisión representaba uno de los eslabones más débiles de los Tigres, el talón de Aquiles que podía transformar un vehículo de combate casi indestructible en un ataúd de acero inmóvil más rápido de lo que el fuego enemigo jamás podría hacerlo. La transmisión Maybach-Alvar era una obra maestra de la ambición ingenieril. 8 marchas hacia adelante, 4 marchas en reversa, controles asistidos hidráulicamente, y un sistema pre-Selger semiautomático. Eso la hacía revolucionaria en su diseño y en teoría, capaz de manejar el inmenso peso y los requerimientos de potencia de un tanque de 57 toneladas. Pero la teoría y la práctica divergían enormemente en la dura realidad de las operaciones de combate. Los informes de mantenimiento alemanes a lo largo de la guerra pintan un panorama sombrío. Hubo quejas repetidas sobre fallas en el mando final en todos los tipos de vehículos blindados alemanes, y los Tiger no eran la excepción. La transmisión se sobrecalentaba durante el funcionamiento prolongado. Los mandos finales podían perder los dientes de sus engranes bajo enormes cargas de torque, y el complejo sistema de ruedas superpuestas se atascaba con lodo congelado durante los inviernos rusos, o se obstruía con escombros durante las operaciones de verano. Operaciones inmovilizando el tanque tan eficazmente como el fuego enemigo. Cuando las orugas se salían debido a la alta tensión necesaria para mover 57 toneladas de acero, los pernos de las orugas tenían que ser volados con pequeñas cargas explosivas, porque la tensión hacía que fueran extremadamente difíciles de quitar por medios normales. Los procedimientos estándar de recuperación a menudo requerían 2 o incluso 3 enormes semiorugas pesados SK-FZ9 para remolcar un Tiger averiado. Pero esos vehículos de recuperación especializados eran raros en las líneas del frente, así que las tripulaciones a menudo usaban otro Tiger para las operaciones de recuperación, a pesar de las regulaciones explícitas que desalentaban esta práctica porque podía sobrecalentar la transmisión del Tiger remolcador y provocar una segunda avería, dejando ambos vehículos inmovilizados. La realidad del combate. Para entender lo que realmente metaban las tripulaciones del Tiger, imagina que eres el comandante de un tanque Tiger. En junio de 1944, cuando tu batallón recibe órdenes de moverse hacia Normandía para contrarrestar la invasión aliada que amenaza con abrir toda la línea del frente occidental. Teóricamente, tu batallón contiene 45 tanques Tiger, organizados en 3 compañías. Pero en realidad, muchos menos están operativos cuando comienza la orden de movimiento. El resto están atascados en depósitos de mantenimiento, esperando repuestos que no existen, sometidos a reparaciones de motor que toman semanas. Porque los mecánicos no pueden canibalizar otros Tigres descompuestos para obtener componentes, o están esperando con transmisiones fallidas que requieren un reemplazo mayor que simplemente no está disponible en el sistema de suministros.
Te mueves principalmente de noche, porque la superioridad aérea aliada hace que viajar de día sea extremadamente peligroso, con cazabombarderos merodeando por los caminos, buscando cualquier vehículo alemán lo suficientemente tonto como para exponerse a plena luz del día. En las largas marchas, las averías son comunes. Un mando final empieza a emitir un rechinido ominoso. Un motor se sobrecalienta o una oruga se sale porque las ruedas superpuestas se han atascado con escombros del camino. Y cada avería cuesta horas, mientras tu tripulación capacitada intenta reparaciones inadecuadas y piezas de repuesto inexistentes. Finalmente llegas cerca de Villers-Bocage después de días en la carretera, mucho más lento de lo que la situación táctica exige. Y eres considerado uno de los comandantes afortunados porque varios tigres de tu batallón nunca llegaron. Quedaron averiados y abandonados a lo largo de las carreteras colocadas para evitar que los aliados los capturaran. Ahora estás en posición. Tu Tiger Hawk se funciona. El cañón está perfectamente calibrado y el blindaje extraordinariamente difícil de penetrar desde el frente mientras te enfrentas a una columna de Shermans británicos a 1200 metros. Tu primer disparo penetra el blindaje frontal del Sherman y el tanque explota en una bola de fuego realmente satisfactoria. Tu segundo disparo consigue otra baja. Y cuando un raro Sherman Firefly, uno de los pocos tanques aliados que monta un cañón que realmente puede amenazarte de frente a una distancia útil, devuelve el fuego con su can de 17 libras, el duelo se vuelve realmente peligroso. Esto es exactamente para lo que fue diseñado el Tigre. Por eso Alemania invirtió 250.000 marcos del Reich y un enorme esfuerzo industrial en cada tanque. Este es el momento de triunfo. Pero entonces la voz de tu conductor, llena de pánico, suena por el intercomunicador comandante. La temperatura de la transmisión es crítica. Necesitamos apagarlo de inmediato. O el indicador de combustible muestra apenas lo suficiente para el siguiente movimiento. O el temido mando final está haciendo ese ruido otra vez. Necesitamos retirarnos para mantenimiento ahora. Según las matemáticas estratégicas con claridad, la imposibilidad fundamental del programa Tigre se vuelve innegable. 347 Tigres, construidos durante 2 años de producción, enfrentándose a la producción soviética, que fabricaba enormes cantidades de T-34, y a una maquinaria industrial estadounidense, produciendo Shermans a una escala que Alemania no podía esperar igualar. Incluso si cada tigre lograra una proporción perfecta de 10-1 en bajas antes de ser destruido, lo cual es mejor que la experiencia real de muchas unidades. Una vez que se cuentan todas las pérdidas, eso aún no resolvería el problema de Alemania. Pars es a kind through. Tigres time fue diseñado para ganar una guerra de desgaste. Fue diseñado como completamente diferentes kind tipo. La doctrina operativa tenía perfecto sentido cuando los planificadores de la Wehrmacht la diseñaron en 1941 y 1942. Herfases, Pasek Cyclistic Breeds Kapar. Sherpheim de Desexats, los Adonis der Trines de Kynes Kutritassers, Tigers Sanger de Furen, Siersikert Skreasers, Sudkragados en the Fuego y Blindaki Supedi, the Churits Kutzes Reasers, Sesivasagersens, Creeps, Onsex Berserts, Creetrisits Mard, 6 enemigas, explotaron las brechas al estilo clásico de la Blitzkrieg. En Kursk, en julio de 1943. Esta doctrina aún podía funcionar durante las fases iniciales del asalto, con los Tigres encabezando el avance contra posiciones fortificadas. Su grueso blindaje resistía los impactos de los T-34 que habrían destruido tanques inferiores. Sus cañones de 88 milímetros abrían fuego contra los blindados soviéticos a distancias donde el fuego de respuesta a menudo era ineficaz y los informes de combate alemanes lo documentaron. Tigres individuales absorbían impactos repetidos sin quedar fuera de combate, y luego continuaban luchando durante horas después. El efecto psicológico en las tripulaciones de tanques enemigas fue enorme y medible. Enfrentarse a los Tigres podía parecer una misión suicida, y los tanquistas aliados desarrollaron un miedo genuino a encontrarse con ellos. Porque una tripulación de Sherman que veía un tigre a larga distancia sabía con absoluta certeza que el tigre podía destruirlos, mientras que ellos tenían pocas posibilidades de penetrar el blindaje frontal tigre bajo las mismas condiciones. Ese miedo era real, pero los aliados rápidamente se dieron cuenta de algo crucial.
En realidad, no tienes que destruir al Tigre en un duelo directo entre tanques si puedes neutralizarlo por otros medios. La contraestrategia. El análisis militar británico de miles de pérdidas de tanques a lo largo de la campaña en el noroeste de Europa mostró algo que cambió fundamentalmente la forma en que las fuerzas aliadas enfrentaban a los batallones de Tigres. Regards y menos de la mitad todas de tanques de Frankes fueron causadas por tanques enemigos y cañones autopropulsados, mientras hay bombardeos de artillería, minas y otras causas. Métodos de destrucción que hicieron que muchas de las ventajas de los Tigres fueran mucho menos relevantes. El grueso blindaje frontal del Tigre no significaba absolutamente nada contra una bomba de 500 libras lanzada desde un caza bombardero. Centrashers. Su preciso cañón de 88 milímetros no podía enfrentarse a un obús disparando desde 5 kilómetros de distancia y su ópticas de distancias que podían volar una oruga o destruir la transmisión final. Los comandantes aliados reconocieron estas vulnerabilidades y adaptaron sus tácticas en consecuencia, abandonando el enfoque inútil de intentar luchar contra los Tigres solo en las condiciones que imponían los alemanes. En Villers-Bocage, matutino donde el ataque de Whitman devastó una columna británica, las fuerzas británicas cambiaron su enfoque táctico para los combates posteriores. Fortificaron la ciudad con infantería, posicionaron cañones antitanque en intersecciones clave para crear fuegos cruzados mortales y usaron las calles de alcance del Tigre, forzando el combate a corta distancia. Sir Carnot en los combates que siguieron. Varios tanques se le fueron destruidos o inutilizados por tácticas Kant de armas combinadas que aprovecharon la inflexibilidad de los Tigre en el combate cercano. Los alemanes perdieron valiosos blindados pesados en combates que demostraron exactamente lo que los aliados estaban aprendiendo. La adaptabilidad táctica podía superar la superioridad tecnológica. La bestia defensiva. El Tiger en realidad sobresalía en operaciones defensivas más que en rupturas ofensivas, lo que creó un desajuste fundamental entre las fortalezas de las necesidades estratégicas de Alemania a mediados de 1943. En posiciones defensivas en Kursk y otras batallas del frente oriental, los Tigers se atrincheraron en posiciones preparadas. Podían enfrentarse a los blindados soviéticos a máxima distancia, usando su óptica superior para destruir de su cañón y antes de que pudieran devolver el fuego de manera efectiva, sin necesidad de largas marchas por carretera que rompieran las transmisiones. Preachers Comics Midzey posee mínimo de más sencillas y un mantenimiento más sencillo porque los vehículos de recuperación seguridad detrás de las líneas del frente. Las proporciones de bajas en operaciones defensivas eran aún más desiguales que en el combate ofensivo, pero Alemania no estaba librando una guerra defensiva a nivel estratégico. Para 1944 estaban en plena retirada en ambos frentes. Los ejércitos en retirada no pueden mantener posiciones defensivas, no pueden establecer líneas de suministro para combustible y repuestos, no pueden realizar mantenimiento mecánico complejo y no pueden recuperar vehículos dañados, cuando el frente se mueve hacia atrás decenas de kilómetros a la vez. Los resultados operativos hablan por sí mismos. En Normandía y en otros lugares, las unidades de Tiger descubrieron repetidamente que una vez que comenzaba una retirada, las pérdidas en combate directo eran solo una parte de la historia. Escasez de combustible, las transmisiones averiadas y la ausencia de vehículos de recuperación convirtieron muchos tanques que de otro modo podrían haberse salvado en pérdidas permanentes. Excesos, losses, hombres que hicieron legendario Tigers y SAST en conquistas extraordinarios excepcional al ámbito de la mitología militar. Kurt Nispel, con 168 victorias acreditadas, sigue siendo el as de tanque exitoso en la historia militar. Otto Carius afirmó haber destruido más de 150 tanques enemigos en varias campañas. Si Michael Whitman se convirtió en el comandante de Tiger más famoso de todos, con su nombre permanentemente ligado a Villers-Bocage. Pero la famosa embestida de Whitman en Villers-Bocage, donde su ataque destruyó o inutilizó una gran cantidad de vehículos británicos en cuestión de minutos, no era el desempeño normal de un Tiger. Fue un desempeño excepcional de una tripulación excepcional en un arma excepcional bajo condiciones que alinearon sorpresa táctica, un mal despliegue británico y una fiabilidad mecánica de una manera que rara vez ocurría en combate real. La dura realidad contradice la propaganda. Whitman
Murió menos de 2 meses después, el 8 de agosto de 1944, cuando su Tiger probablemente fue destruido por fuego de tanques en Normandía, aunque la atribución exacta sigue siendo debatida. Y Niespel murió en abril de 1945, cuando su King Tiger fue destruido durante el colapso final de la resistencia alemana. Ni siquiera los mejores ases pudieron superar las matemáticas fundamentales que estaban en contra de Alemania. El veredicto. Entonces, ¿el tanque Tiger realmente era un mal diseño? No, absolutamente no. Fue brillante en casi todos los aspectos tácticos medibles. El cañón de 88 milímetros fue uno de los mejores cañones de tanque de la guerra. El blindaje representaba una protección formidable para su época. Su ala óptica era insuperable en precisión y alcance, y los batallones de tanques Tiger se ganaron una reputación de letalidad en el campo de batalla, que pocas otras formaciones blindadas lograron igualar. Pero el brillo táctico no gana guerras cuando las realidades estratégicas están en tu contra. Porque el Tiger requería mucho más tiempo de producción que un Panzer IV, costaba más del doble de fabricar y consumía mucho más combustible por milla. Requería inmensas horas de mantenimiento, necesitaba equipo de recuperación especializado que casi no existía, y requería tripulaciones altamente capacitadas que tomaban mucho tiempo en prepararse. Por esa enorme inversión de recursos, tiempo y mano de obra calificada, Alemania recibió 1,347 tanques que podían ser devastadores en los campos de batalla a los que realmente llegaban. Si podían llegar al campo de batalla, si había combustible disponible y si los vehículos de recuperación podían rescatarlos cuando inevitablemente ocurrían fallas mecánicas. Compáralo con el Sherman, que no era tan peligroso en un duelo frontal contra un Tiger, pero se producía en cantidades masivas. Fácil de mantener incluso con un soporte relativamente menos especializado, sencillo de recuperar con vehículos de remolque estándares para una guerra industrial moderna. Legado. La brutal ironía del tanque Tiger es que creó un arma psicológica tan poderosa, real, y afectó la toma de decisiones de los aliados durante toda la guerra y durante décadas después. Los tripulantes de tanques aliados realmente temían encontrarse con tanques Tiger. La propaganda alemana promovía con entusiasmo la invencibilidad del Tiger, y ese miedo impuso costos reales en las operaciones aliadas, ya que los tanques que podrían haber avanzado dudaban ante cualquier contacto sospechoso. Los comandantes que podrían haber aprovechado brechas se detenían para confirmar que no hubiera tanques Tiger presentes, y planes tácticos completos se modificaban solo por la mera posibilidad de que hubiera Tiger en un sector. Pero las cifras reales cuentan una historia completamente diferente al mito. En el día D y en la campaña de Normandía que siguió, los Tiger eran solo una pequeña fracción de la fuerza blindada de Alemania en Francia, pero en la imaginación mucho amiada del que justificaban sus números reales. Eso representa la guerra psicológica, exitosa en su forma más pura, haciendo que los aliados lucharan asustados y desviaran su atención para contrarrestar una amenaza que apenas existía en términos numéricos. Pero el miedo por sí solo no detiene a decenas de miles de Sherman, ni a las vastas fuerzas blindadas soviéticas de avanzar por Europa, cuando solo puedes desplegar 1,347 Tigres en todos los frentes durante toda la guerra. Conclusión. Case, el tanque Tiger se mantiene como el error más brillante de Alemania. Una obra maestra de la ingeniería definitivamente demostró que la excelencia en ingeniería por sí sola no puede ganar guerras modernas libradas a escala industrial. La reputación del Tigre en el campo de batalla era absolutamente real. Su cañón, blindaje y óptica lo convirtieron en uno de los tanques más mortales de la guerra en combate directo, y las unidades de Tigre realmente reportaron resultados extraordinarios en el campo. Pero esos éxitos tácticos se volvieron estratégicamente insignificantes cuando Alemania fue superada enormemente en producción. Basic scene for the Trusser. You are the fee of Wurzerskal and jurors in when Ferguson rastes usually in Maxine Dine, six of the Sir Sonazis. Itski the Sigdesku, it was on Durtide, could the Satik Sax, yon Gister of the Score Tikishin, which is Massith, a Baturwish.
La guerra de desgaste se trata fundamentalmente de números. Excellence 1347 Tigres contra 49 tanques Sherman frente a la vasta producción soviética de tanques hace que el resultado final sea matemáticamente inevitable, sin importar la excelencia táctica. Pero durante esos breves momentos, cuando las condiciones se alinearon perfectamente, como esa mañana helada de enero de 1943 cerca de Leningrado, cuando 4 enfrentaron a los blindados soviéticos y salieron victoriosos. Y esos minutos en Villers Bocage, cuando un solo tigre devastó una columna británica. El tigre fue exactamente lo que los ingenieros alemanes diseñaron que fuera, convirtiéndose en un monumento no al triunfo de la ingeniería alemana, sino a la imposibilidad fundamental de ganar la guerra industrial moderna, solo mediante la superioridad tecnológica. Sarchu. Si quieres ayudarnos a seguir creando y obtener acceso anticipado a nuestros videos con tras de cámaras y otros beneficios, considera hacerte miembro aquí mismo en YouTube o unirte a nosotros en Patreon. Cada apoyo cuenta, y como siempre, muchas gracias por vernos.